Transcurría una noche del 26 de agosto del 2010, aquella época cuando iniciaba el auge de las aplicaciones para teléfonos inteligentes, tema central sobre la cual gira esta inquietante historia que cambió para siempre la vida de un joven talentoso. Llovía torrencialmente en la calle 15 del vecindario Cristal, mientras Gerald observaba las gotas resbalar por la ventana de su cuarto con una concentración impecable. Gerald era un chico de 23 años, estudiante de informática en la Universidad Robinson Gris y apasionado por la tecnología móvil. Tenía varias formas de evadir el aburrimiento: leer artículos de opinión sobre las nuevas tendencias en el mundo de la robótica, visitar a Nolan, su viejo amigo y compañero de clase en la acera del frente, o incluso jugar videojuegos del género RPG, los cuales son propicios para días tan largos. Pero por alguna extraña razón, ese domingo solo se dedicaba a mirar la ventana y los truenos que por escasos segundos iluminaban la atmósfera tenue de su habitación, como si presintiera que, sin saber la causa, algo no andaba bien ese día. Exhausto mentalmente de no hacer nada más que eso, se propuso terminar un proyecto para la universidad que desde hace ya semanas atrás venía adelantando. Se trataba de la creación de una aplicación móvil, a lo que denominó como Don't Spy. Capaz de ordenar al teléfono que tome una foto por la cámara frontal cada vez que se ingrese erróneamente el patrón de desbloqueo, con el objetivo de dejar evidencia fotográfica de todo aquel que intente, sin éxito, invadir la privacidad del propietario del teléfono. Preparó una taza de café, desempacó un par de galletas, encendió su computadora y se dispuso a finalizar su proyecto. Trabajó alrededor de 2 horas ininterrumpidamente, ansioso de probar por fin aquello por lo que se había esforzado tanto. Cuando eran ya las 2:30 de la madrugada, había culminado. Se estiró para relajarse y dijo: excelente. Al fin diseñé Don't Spy. Pero estaba tan agotado que el sueño superó las inmensas ganas que tenía por probar el producto final. Así que, sin meditarlo mucho, decidió dejarlo para el día siguiente. Se lanzó a la cama y quedó profundamente dormido casi de manera inmediata. En la mañana del lunes, apenas abrió sus ojos, se levantó fugazmente con un ánimo que solo se experimenta cuando alcanza satisfactoriamente una meta personal. Tomó su teléfono con los dedos temblorosos por la emoción, encendió su pantalla, y antes de que pudiera hacer cualquier cosa, se percató de algo terriblemente inusual que lo dejó totalmente en shock. Había quedado registro en el teléfono de una foto por ingreso incorrecto del patrón de desbloqueo, la cual misteriosamente no mostraba a nadie en ella. Allí estaba Gerald, perplejo y con apenas la fuerza suficiente para sostener su celular, observando aterrado aquella foto donde no aparecía nadie, solo un punto al azar de su habitación. Comenzó entonces a plantearse las preguntas obligatorias. La primera de ellas ya había sido respondida al instante. ¿Funcionaba la aplicación que creó? Evidentemente sí. La segunda era: ¿funciona correctamente? Revisó desesperadamente cada aspecto técnico y no encontró ninguna falla que ocasionara tan misterioso incidente. Además, no podía tener fuerza la tesis de un error en la aplicación, ya que según el ángulo desde donde se había tomado la foto, suponía que el teléfono había sido levantado del escritorio donde lo había dejado por alguien o algo. Surge entonces la pregunta consecuente: ¿quién o qué tomó el teléfono? Inspeccionó detenidamente la habitación buscando indicios que revelaran una probable irrupción de intrusos, pero la puerta permanecía con candado como él la deja cada noche, y no veía señales de haber sido forzada. Tampoco podría alguien entrar por la ventana a la que tanto observó inquietado la noche anterior, ya que la misma tenía instalada una reja de metal que hace imposible el acceso a persona alguna. Perdiendo cada vez más fuerzas las hipótesis más coherentes, empezó a realizarse una serie de preguntas poco lógicas, pero necesarias. ¿Quién entró a la habitación y anduvo merodeando entre las 2:30, hora en la que fue a dormir, hasta quizá poco antes de despertarse, sin dejar ningún rastro o vestigio de su hazaña? De ser posible lo primero, ¿para qué querría revisar su celular? Si era un intento de robo, pues en este tipo de situaciones el hurto suele ser el móvil más frecuente, porque no se llevó el teléfono en vez de tratar frustradamente de acceder a su contenido. Si alguien intentó ingresar al celular, lo más lógico atendiendo al sentido común era que la cámara frontal capturara al infractor. ¿Por qué en la foto que la aplicación registró no aparecía nadie? Si todo lo anterior soportaba una explicación, cosa que Gerald desestimó por ser elevadamente improbable, ¿por qué alguien querría simplemente entrar a su habitación, revisar su teléfono sin motivo alguno, e irse sin haber robado absolutamente nada? ¿Por qué no le hizo daño? Eran muchas preguntas sin sentido las cuales, por sus infinitas inconsistencias, no podían ser respondidas.
Atónito, se sentó en su cama y se repetía innumerables veces: nada tiene sentido. Decidió partir a la universidad ya que eran las 10 de la mañana y casi iniciaba su clase de programación. En el camino, fue inevitable que fuese pensando en lo sucedido e intentando encontrar, inútilmente, elementos que resolvieran el enigma. Al llegar al instituto se encontró con su amigo Nolan, a quien casi sin mediar saludo, le puso al tanto de todo. Este, al igual que Gerald, no podía entender lo acontecido. Desde cualquier perspectiva que se viera, el hecho presentaba fuertes incoherencias. Nolan, caracterizado por tomar las cosas a la ligera, y hasta un poco incrédulo, dejó salir una leve risa a manera de burla, al tiempo que decía: es extraño, lo admito, pero si no entramos ahora mismo, nos perderemos la clase de programación. Gerald logró desconectar su mente del suceso por unos minutos, y ambos procedieron a entrar al salón. Al finalizar la clase, los alumnos fueron partiendo uno a uno, y una vez desalojado el recinto, Gerald sintió la imperiosa necesidad de comunicar su misteriosa anécdota al profesor Frederick de programación. Un hombre de 44 años de edad, con un temperamento un tanto serio, y con cuadros depresivos algo frecuentes, que pacientemente se dispuso a escuchar al joven. Decidió contarle porque aparte de Nolan, el profesor era la segunda y última persona en la que confiaba. Al terminar el relato, el señor Frederick se mostró un poco incómodo y hasta algo nervioso. Solo concluyó diciendo: hay cosas que forzan la razón, pero no siempre tienen una explicación, sean de este mundo o no. Prefiero no hacer ningún otro comentario al respecto, y por cierto, Tonte Spy luce ser un proyecto muy prometedor, te felicito. Toma este pendrive, allí se encuentra un programa que podría servir de complemento a tu aplicación para mejorarla, si deseas. El profesor entregó el dispositivo a Gerald al tiempo que hacía un pequeño guiño. Ese mismo día, más tarde en la noche, Nolan se quedó en casa de Gerald, y al tiempo que jugaban Neo Contra, título obligado en su repertorio de videojuegos, comentaban sobre la conversación sostenida con el profesor Frederick esa tarde. Nolan apuntaba que era muy sospechosa la manera en que el profesor afrontó los hechos narrados, no solo por su notable nerviosismo, sino también por su negativa a seguir hablando del tema. Dijo Nolan: además, ese comentario suyo de «hay cosas que forzan la razón, no sé, es raro». Gerald respondió: es cierto, parece que se lo tomó muy personal, es todo muy extraño. Quizás sea porque ando paranoico, pero siento como si hubiese una especie de conexión, un hilo conductual entre lo que me sucedió y el profesor. Nolan exclamó: ya te estás pasando, pero bueno, no es del todo descartable. Ambos continuaban haciendo aseveraciones al respecto, sin llegar a una conclusión concreta, pero convencidos de que el profesor Frederick oculta algo, quizá más oscuro de lo que piensan. Luego de un extenso debate intentando atar cabos sueltos, los dos se disponen a dormir, señalando de que eran suficientes teorías por ese día. Siendo las 2:30 de la madrugada, Gerald percibe un sonido perturbador, aunado a un inminente escalofrío. Nota que su celular está encendido y piensa: ¿quién puede estar llamándome a esta hora? Toma su teléfono del escritorio y lo que descubre lo impacta a un nivel impensable. Nuevamente alguien había intentado ingresar un patrón incorrecto de desbloqueo, pero esta vez, la foto que había registrado su aplicación, Tonte Spy, no estaba vacía. Esta vez, no había retratado un punto al azar en su habitación. El estudiante de informática se encontraba a mitad de la noche horrorizado, observando que su celular había retratado a una mujer a través de la cámara frontal. Una muchacha de unos 24 que lucía muy triste. A esta altura las preguntas eran irrelevantes, no importaban. Cualquier cuestionamiento sobre la veracidad de lo que estaba experimentando, o argumento que pretendiera derrumbar la realidad palpable ante sus ojos, estaba fuera de todo orden lógico. Era contundentemente imposible dotar de una explicación medianamente científica a lo que pasaba. En ese preciso momento, casi como un grito del pasado inmediato, recuerda las palabras del profesor Frederick: hay cosas que forzan la razón. Y vaya que este era un hecho que forzaba poderosamente a la razón. Gerald, alarmado, por decirlo menos, despertó a su amigo y le mostró la foto. Nolan miraba desorbitado la pantalla del celular y dijo: esto se salió de control. Gerald decide revisar el USB del profesor, en un intento desesperado por buscar respuestas. En el dispositivo se encontraba una imagen del profesor junto a una muchacha idéntica a la de la foto del celular de Gerald. Está de más decir que ambos quedaron simplemente sin palabras.
A la mañana siguiente Gerald y Nolan, quien se sentía involucrado de algún modo en el asunto, fueron al Instituto Robinson Gris a confrontar al profesor Frederick, con quien convenientemente entraban a clase ese día. Este, al ver la foto, se mantuvo en un silencio prolongado y solo dijo, justo como temía. Vayan a mi casa, en la calle 23 a las afueras del vecindario Cristal, allí les contaré todo. El profesor no era el mismo dando la clase de programación después de confrontarlo, lucía deprimido. De hecho, despidió a los alumnos como si no los volviese a ver. Esa tarde, los dos estudiantes de informática se dirigieron a la residencia del profesor, y para sorpresa de ambos, esta se encontraba rodeada de policías y paramédicos. No entendían qué sucedía, así que Gerald se lo preguntó al inspector encargado. Y respondió, aún no determinamos qué le sucedió al profesor, pero se maneja fuertemente la posibilidad de un suicidio. Nolan exclama, ¿suicidio? ¿Pero, por qué? Ambos retornan a casa y descubren un correo del profesor en la bandeja de entrada de Gerald, con hora poco después de haber confrontado a Frederick. Habían recibido de él un documento de texto que decía lo siguiente. Queridos alumnos, lamento no haber esperado hasta nuestra reunión en la que les iba a revelar todo lo que, por circunstancias obvias, ahora hago a través de este correo. Desde un principio supe de qué trataba todo esto y hacia dónde apuntaba. La razón por la que te entregué el USB, Gerald, no fue solo por lo que dije, quería también que supieras de la existencia de Lisa, la chica que aparece conmigo en la imagen que viste. ¿Por qué no simplemente te hablé sobre ella? Por temor a desempolvar el pasado. Así que dejé todo en tus manos y que fueras tú quien confirmara lo que ya anticipadamente sospechaba, que ella intentaba decirme algo. Lisa no fue solo mi alumna preferida, también fue mi amor. Después de graduarse, acordamos casarnos. Pero falleció en un accidente que se produjo hace mucho en esta ciudad. Desde entonces, no había podido sobrellevar la pena y a ello se debían mis fuertes cuadros depresivos. Me decía que, sin importar nada, siempre encontraría la manera de recordarme que estaba a mi lado, y al parecer lo ha logrado por medio de tu aplicación. De alguna forma intuyó que tú servirías de mensajero, quizá por ser yo quien supervisara tu proyecto, o quizá por haber sido de tu confianza, no lo sé. Lo cierto es que al ver la foto que me enseñaste, pude constatar que era ella quien se manifestaba en tu celular. Por eso agradezco que hayas creado Don't Spy. Por mi parte, esto fue más de lo que pude soportar, así que tomé la decisión que a esta altura ya deben conocer. Perdón por ser tan cobarde, no pido que lo entiendan, pero merecían conocer la verdad. Como dije, hay cosas que forzan la razón, sin embargo, como verán, siempre hay piezas que unir. Se despide orgullosamente de haber sido su profesor. Atentamente, Frederick. Gerald y Nolan más nunca hablaron nada al respecto, prefirieron guardar silencio. Y allí está Gerald de nuevo, mirando perdidamente la ventana en un día lluvioso, igual que aquella noche cuando todo empezó, pero esta vez pensando en lo ocurrido. Reflexionando sobre cómo la ciencia y lo inexplicable, contrario a lo que muchos piensan, pueden algunas veces interactuar de maneras curiosas. Desde entonces, Gerald renunció a trabajar con aplicaciones móviles, o por lo menos aquellas que impliquen tomar fotos, no vaya a ser que otro visitante no deseado se le ocurra interactuar de nuevo con su teléfono.